Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Comenzamos una semana más después del batacazo que vimos en la sesión del viernes, donde vimos caídas muy importantes en la mayoría de las acciones, y esta semana ya en esta primera sesión hemos visto cómo han intentado recuperarse, pero la verdad que no lo están haciendo con mucha fuerza y no nos da demasiada confianza. Hoy vamos a analizar tres acciones. La primera de ellas que vamos a ver es SACIR, que ya vimos como en esas caídas del viernes puso en verdadero riesgo la tendencia alcista que acompañaba al valor desde el pasado año, y ahora vamos a ver en qué situación se encuentra. La siguiente de las acciones que vamos a analizar es Duro Felguera. También vimos unas caídas muy importantes en la sesión del viernes, pero podría tener todavía una última bala que mantuviese esa tendencia alcista que tiene en el más corto plazo. Y por último, la que se llevó el premio gordo de las caídas de la semana pasada fue IAG. Vimos una caída espectacular que hizo perder todos los soportes que tenía en el gráfico. Ahora la situación es muy complicada, como vamos a ver en unos minutos. La primera de las acciones que vamos a analizar es SACIR. Como decíamos, durante toda la tendencia alcista se ha ido apoyando sobre la media móvil de 70 sesiones cuando veíamos correcciones más pequeñas, y cuando veíamos correcciones más importantes se iba apoyando en la media móvil de 200 sesiones. Sí que es verdad que en casi todas las veces que ha corregido con mucha fuerza ha perdido la media de 200, pero la ha recuperado con mucha fuerza. Es decir, lo hizo en enero y también lo volvió a hacer en julio. La perdió, pero rápidamente rebotó con fuerza. Ahora hemos visto como en las últimas semanas ya perdía esa media móvil de 70 sesiones que estaba actuando como soporte y se marchaba hasta la media de 200 que venía actuando como soporte durante toda la semana pasada. En la sesión del viernes vimos una caída muy importante que hizo perder esa media móvil de 200 sesiones, y además también cayó por debajo del soporte que tenía en la zona de 2,10. Era un soporte muy importante, había actuado ya como soporte durante el mes de septiembre y durante el verano lo hizo como resistencia. Anteriormente también lo había hecho como soporte y ahora vemos cómo lo ha perdido. Sí que es verdad que a cierre ha cerrado justamente la zona de 2,10, pero es una zona que ahora podría actuar como resistencia y podría impulsar de nuevo la cotización a la baja. Si así fuese, podría buscar ese objetivo que tiene la zona de 1,90, que es la siguiente zona de soporte clara que tendría en el gráfico. Lo que podemos ver ahora es que la tendencia alcista que venía acompañando el valor desde el pasado año está muy tocada, ha quedado muy debilitada después de la caída que vimos el viernes, y ahora las dudas son máximas y el riesgo que podría haber ahora mismo en la cotización podría ser muy elevado. Duro Felguera, al igual que pasaba con SACIR, tuvo unas caídas muy fuertes. En la sesión del viernes vimos unas caídas del 7%, en el que perdió el soporte que tenía en el más corto plazo, los 0,925. Se marchó directo hasta la media móvil de 200 sesiones, no ha conseguido tocarla todavía, pero ahora parece que va a ser ese principal soporte que tiene en el corto plazo. Si consiguiese mantenerse sobre la media de 200 sesiones, incluso vemos un toque y vuelve a rebotar, no sería de extrañar que volviese hasta la zona de 1,10, donde tenía la resistencia más clara, como ya pudimos comprobar hace un par de semanas. Pero mucho cuidado, porque si no consigue mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones podríamos ver unas caídas mucho más importantes hasta la zona de 0,75, donde tendría el siguiente soporte más claro. Sí que es verdad que el volumen en la sesión del viernes para la caída que vimos no fue excesivamente alto, sí que fue superior al que habíamos visto en las anteriores sesiones, y eso sí que es relevante, pero no es excesivamente alto como sí que ya vimos en otras sesiones. Hoy ha intentado mantenerse al alza, pero hemos visto cómo a cierre acaba debilitándose, cerrando muy cerquita de donde cerró el viernes. De hecho, el volumen que hemos visto hoy ha sido muy bajito, y seguramente esto es lo que ha provocado que a cierre acabe desangrándose y perdiendo todo lo ganado durante la sesión. Y por último, como decíamos al principio, la cotización de IAG fue una de las grandes damnificadas en la sesión del viernes. Vimos una caída de más del 15%, principalmente por esa nueva cepa del virus que parece que puede afectar mucho al turismo y que podría acabar pasándole gravemente factura a la cotización de IAG y a su principal negocio. Vimos una caída muy importante. Ya la anterior vez que habíamos analizado IAG veíamos cosas extrañas en el gráfico. No nos acababa de convencer este último rebote que habíamos visto, y habíamos visto luego caídas mucho más importantes. Situamos el principal objetivo en la zona de 1,81, era una zona que no debía perder, porque si la perdía podría marcharse a cerrar el gap que tenía los 1,67. Perdió la zona, se recuperó, volvió hasta los 1,81, que ahora actuaron como resistencia, y ya en la sesión del viernes fue cuando vimos ese batacazo. En esa caída tan fuerte que vimos, sí consiguió cerrar el gap, pero dejó otro gap en la apertura al alza. Hoy es verdad que ha intentado recuperarse, de hecho parecía que iba
a recuperar gran parte de lo perdido, pero al cierre de la sesión también ha acabado debilitándose, ha acabado perdiendo todo lo que había ganado durante la sesión y ha cerrado prácticamente en el mismo punto en el que cerró el viernes. Ahora lo que podríamos esperar es que se marchara hasta la zona de 1,50, donde tiene su soporte más importante en el corto plazo. Esta zona es clave no perderla, y si consiguiera entrar la demanda desde esta zona, sí que es verdad que podríamos ver un repunte de nuevo hasta la zona de 1,67, incluso si consiguiera superar esta zona podría marcharse a cerrar el gap, pero va a ser muy complicado porque, como vemos, el volumen que hemos visto en las dos últimas sesiones de caídas ha sido muy importante. Si perdiese la zona de 1,50, mucho cuidado, porque el siguiente soporte claro se encontraría en la zona de 1,20. Por lo tanto, mucho cuidado ahora mismo, mucho cuidado con coger un cuchillo que está cayendo en picado, porque nos podemos acabar cortando. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan resultado interesantes los análisis técnicos, a ver si con el paso de los días en esta semana conseguimos ver esa recuperación de los mercados, pero ahora mismo la verdad que no pinta nada bien. Nos vemos muy pronto de nuevo, será mañana, y hasta entonces que tengáis muy buen día.